digamos, a nivel nacional, que la provincia de Buenos Aires no va a acceder a información de los contribuyentes. ¿Por qué no nos cuenta en todo caso cuál es la determinación que ustedes tomaron y las implicancias que puede tener esta amenaza que hizo el gobierno nacional? Mira, para mí está bien hacer un raconto para entender. En realidad no hay nada a lo que adherir, porque lo único que anunciaron fue la creación de un régimen simplificado de ganancias como condición para un blanqueo sin ley. Y nosotros lo que dijimos es que si no hay una ley, no puede haber blanqueo. Cuando planteamos eso, que hay inseguridad jurídica, que el anuncio venía flojo de papeles, digamos, el gobierno nacional se enoja y redobla la apuesta, como viene siendo costumbre con su narrativa habitual. Ellos son los defensores de los argentinos de bien y nosotros resulta que somos los comunistas que pedimos seguridad jurídica. Sí, Bueno, la soviético, dijo verdad, ayer el titular de ARCA. soviético. Sí, Sí, soviético como sinónimo de comunistas, quiero, claro, sí. supongo. Sí, sí, claro, tal cual. La verdad es que si es así, bueno, están reescribiendo la historia, evidentemente. Nada más alejado de la realidad. Lo que pasó fue que le señalamos un error y una incongruencia. Se apuraron en el anuncio, no sé por qué, cuál es la urgencia que tienen, pero evidentemente en ese apuro o no tenía la información el ministro o el presidente, o pensaron que simplemente con su palabra alcanzaba, pero la verdad es que no cambió el régimen penal tributario, no cambió el código fiscal, no cambió la normativa de prevención del lavado de activos, con lo cual si alguien utiliza fondos sin declarar para comprar un bien, tiene 5 años el Estado para exigirle la deuda impositiva que se genera a partir de no haber declarado esos recursos, esos ingresos. Y eso, les guste o no les guste, es así por ley. Entonces lo que nosotros decimos es, yo soy un funcionario público, estoy a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. No hubo ningún cambio en la ley en la provincia de Buenos Aires, ni a nivel nacional. El gobernador dijo, no hubo cambio en las leyes a nivel nacional. ¿Por qué debería haber un cambio en lo que hace la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires? No lo va a haber porque no hubo cambio en las leyes. Y a partir de ahí se agarraron para generar un miedo de que yo voy a ir a perseguir a los que tienen un canuto en el Bueno, colchón. pero La digamos, verdad es es, un buen punto eso, Girard, porque yo no he visto, digamos, ese enfoque en la discusión, porque uno puede tener una visión ideológica acerca de si son héroes o no. En todo caso, si quieren ¿Mm? considerarlo héroes, modifiquen la ley, eliminen la ley, listo. No hay más ley penal tributaria y a partir de ahora, digamos, determinados contribuyentes con buen poder adquisitivo no pagan impuestos. Perfecto, hacete cargo, modifica eso y listo. Pero en el mientras tanto, a mí me da y por eso digo, es un buen punto que yo no he escuchado que hayan hecho foco ahí el funcionario que no controla, porque Arca sistemáticamente dice, nosotros no vamos a preguntar. O sea, las entidades no le van a avisar y Arca tampoco va a preguntar. Hasta donde yo sé, en función de la normativa vigente, de mínima eso amerita un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Mirá, sí, si no tienen la ley, sí. Si tienen la ley, bien, perfecto. Crearon un régimen simplificado donde hay un tratamiento distinto para un grupo de contribuyentes a los que no les vas a controlar si tienen un incremento patrimonial para que veas, chequear si la declaración de ingresos se condice con ese aumento patrimonial. Si eso quiere ser una regla en adelante y hay un sustento legal para hacerlo, bueno, bien, es una decisión de política tributaria. Hmm. Pero la ley no establece eso hoy en día. La ley debería y es igual para todos. Si vos declarás un ingreso, un aumento patrimonial, tenés que haber declarado los ingresos para comprar eso porque hay otros contribuyentes que pagaron los impuestos. Entonces, por mucho que les encante hablar de la narrativa de los héroes, que para mí los héroes son los que no llegan a fin de mes y dejan de comer para que coman sus hijos, si te tengo que ser sincero, no los que están evadiendo impuestos para después poder comprarse una casa de $200.000. Sí, o Me de parece mínima, que digamos, hay que honrar la responsabilidad de aquel que sí pagó los impuestos, porque eso no pasa. Nosotros lo hemos hablado con usted puntualmente en ese sentido, decir, che, ¿y para el buen contribuyente qué? Hay que premiar también. Acá parece todo lo por, contrario, ¿no? Generalmente. por supuesto, debilita la cultura de cumplimiento Sí. tributario y a la larga esa crisis que se va a generar es un tiro en el pie porque es un Estado. Ayer festejaban que colocaron deuda. ¿La deuda cómo se paga? Con superávit fiscal, lo dicen ellos todo el tiempo. Bueno, ya no hay más gastos para recortar. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pagar la luz de todas las dependencias del Estado? ¿Van a cerrar el Estado y las deudas cómo se van a pagar? Mm. Las deudas se van a pagar recaudando impuestos. Entonces, esto de debilitar el cumplimiento tributario, de decir que son héroes los que van, en un momento les va a jugar en contra, a ellos y a los argentinos. Girar Entonces, los sí. invitó a ustedes, en este caso Paso, Arca, digamos, a esta serie de reuniones que tuvo con algunos otros
gobernadores. Tengo entendido por las fotos que viralizaron que le hicieron a través de videollamada y demás. ¿Los invitó a ustedes a reunirse, los convocó para explicarles al menos los alcances de este plan? Mira, no me consta que hayan invitado al gobernador a las reuniones que mantuvieron con Francos. No me consta que el ministro Caputo se haya contactado tampoco con nadie. Sí hubo una convocatoria de ARCA, pero vamos a mantener una reunión y escucharemos qué es lo que tienen para plantear, que no sea un planteo de extorsión de lógica de Twitter, de Doma, de te redoblo la apuesta, Ah, como bueno, están diciendo. Nosotros, por lo pronto los convocaron, se van a reunir en las próximas sí, horas, entiendo, qué sé yo. hubo una convocatoria, una gestión a través Sí. del ministro de Hacienda, Pablo López, Mm. y vamos a mantener una reunión con ellos, con ARCA. Veremos, de nuevo, escucharemos, veremos qué es lo que plantean, qué proponen, a qué deberíamos adherir. Intercambio de información y convenios ya hay entre ARCA y ARBA. A qué se supone? Ellos no, Exactamente, ¿se puede especular a qué se supone que tienen que adherir? En el sentido, digamos, que como Arca tomó la determinación y lo anuncia públicamente, ustedes tendrían que adherir no, en el sentido de no, no preguntar. no lo sé porque son impuestos nacionales. Las provincias delegaron en Nación la recaudación del IVA Sí. y habilitaron la recaudación de ganancias, que es un impuesto directo con duración determinada. Sí, pero un Y incremento ARCA tiene que, patrimonial tiene consecuencias en el tema, digamos, del cobro de impuestos inmobiliarios, en este caso en la provincia. sí, sí, pero no afecta al blanqueo que están planteando, digamos, sí. IVA y ganancias se coparticipan, entonces en la Sí. medida en que son impuestos que se coparticipan, si quieren introducir modificaciones, tienen que ir al Congreso. Ujú, ujú. Eso es lo que decimos nosotros. Y nosotros no controlamos ni IVA ni ganancias en la provincia de Buenos Aires, porque son impuestos que recauda ARCA. Mm. Por eso me llama la atención a mí la narrativa esta que usaron, les puede ser efectiva para hablarle a los propios, pero está lejos de lo que realmente ocurre, Pero ¿y ¿no? qué No sentido estamos. tiene, digamos, esta advertencia del titular de Arca en el sentido de, bueno, no le vamos a pasar información ni de consumos ni de incremento patrimonial de los ciudadanos a las provincias que no adhieran? No lo sé porque, por ejemplo, en el caso de bienes personales es al revés, es ARBA quien le provee información a ARCA para mejorar y perfeccionar sus bases para el cobro del impuesto. Mm. Eh, yo creo que lo que están diciendo es, bueno, si ustedes no adhieren y no apoyan esta medida, se van a quedar sin información para fiscalizar. Mm. Bueno, nosotros tenemos más fuentes de fiscalización, no es la única esa, pero además nosotros no fiscalizamos IVA y ganancias. Entonces, lo que está planteando el gobierno, en todo caso, tendrá que ver con ingresos brutos, pero si esto es un régimen para monotributistas, los monotributistas de la provincia de Buenos Aires, que están adheridos al régimen simplificado, son controlados por ARCA, no por la provincia de Buenos Aires. La, Entonces la, tampoco se entiende muy bien cuál es el punto. la última, Cristian, y tiene que, es más amplia, digamos, más allá de este caso puntual. ¿Cómo está organizada la redistribución de los fondos? Es decir, ¿cuáles son los impuestos que se coparticipan? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fondos, digamos, de transferencias que el gobierno recortó a todas las provincias? ¿Cómo es el sistema ese de recaudación de impuestos y de reparto de impuestos a las provincias? ¿Y cómo está? Esto es así, mirá, la Constitución del 94 estableció, a grosso modo, que los impuestos del comercio exterior, la facultad, la competencia es nacional. Son impuestos que define nación, que recauda nación y que son nacionales. Después hay impuestos indirectos que tienen que ver con el consumo, donde pueden haber tanto impuestos provinciales como nacionales, y en el caso de que sean nacionales, es una facultad cedida por las provincias al gobierno nacional, porque son facultades concurrentes, pero hay un acuerdo en que determinado impuesto lo recaude nación, a condición de que se reparta a través del régimen de coparticipación federal, que establece que el 40 y pico por ciento son recursos de nación y el 50 y pico son de las provincias. Y luego ese 50 y pico se reparten de acuerdo al régimen de coparticipación un porcentaje determinado a cada provincia. Y después hay impuestos directos que tienen que ver con el patrimonio, que son provinciales, que tienen que ver con la patente, con el impuesto inmobiliario, y que extraordinariamente la nación puede recaudarlos por tiempo determinado, como pueden ser bienes personales o como puede ser el impuesto a las ganancias, que es un impuesto a la renta. Esos impuestos se pueden cobrar por un tiempo determinado y también tienen que coparticiparse. Ese es el esquema tributario de Argentina. La carga tributaria, como ves, depende de que se coordine a nivel nacional y provincial qué cobrar, cuánto cobrar, no depende solo de las provincias o solo de Nación.
y eso es una discusión que se tiene que dar en el Congreso, tiene estatus constitucional, y cualquier reforma que se quiera hacer de eso tiene que ingresar por el Senado, tiene que tener 2/3 de los votos. O sea, requiere un amplio consenso político. Desde el 94 que no se puede modificar en Argentina ese esquema, y lo que se van armando son parches. Entonces, es complejo el sistema ¿Y qué tributario y por impuesto eso, bajó, digamos, la nación, que se jacta el presidente de que es lo mejor que nos puede pasar en materia de la administración del fisco, no, digamos? no, bajó bienes personales para los que tenían dinero en el exterior, Sí. y para los Reinstaló que entraron, ganancias para los laburantes, la cuarta y, categoría. claro, y bajó bienes personales para los que ingresaron al blanqueo para que paguen menos, que tienen el dinero acá, Sí. ¿Y pero esos después fondos son reintrodujo, coparticipables? ¿Los bienes personales no? bienes personales sí, pero el blanqueo no cobró ninguna tasa, que podría haber sido un impuesto coparticipable. Recordá Sí. que si vos blanqueás no estuviste declarando y esos impuestos se hubieran O coparticipado. sea, a ver si no malinterpreto. Algunos impuestos de los que bajó el gobierno nacional repercuten en lo que reciben las provincias. O sea, bajó impuestos Sí, que se claro. coparticipan. Bajar bienes personales es atacar los ingresos que se coparticipan, Mm. reducirlos. Reintroducir la cuarta categoría de ganancias tiene el efecto contrario. Ahora lo pagan los laburantes. Le hiciste pagar impuestos a los laburantes y le dejaste de cobrar impuestos a los que tienen plata en el exterior, en Miami, Pará, el en efecto donde contrario quiera, quiere digamos. decir que en realidad ganancias no se coparticipa. No, sí, sí, se coparticipa, digamos, Sí. compensa. Lo que vos, por un Ok. lado, perdés porque no hay ingresos por bienes personales, por el otro lado hay más por el impuesto a las ganancias. Mm. Pero Ok. es regresivo, porque le dejaste de cobrar a los que tienen patrimonios, y sobre todo a los que tienen guita afuera, y le empezaste a cobrar a los trabajadores que le descuentan del recibo de sueldo una parte de impuesto a las ganancias. Perfecto. Después, subieron el impuesto país el año pasado, que no se coparticipaba, se lo quedó Nación. Ah, Eh, San divino. O sea, los impuestos que suben son los que no se coparticipan, básicamente. Exacto, Bueno, así fue después la política de desapareció, Milei sí. el año pasado. Y Claro. ahora, otro blanqueo lanzaron este año de impuestos que no se pagaron, que son coparticipables, o sea, con la plata de las Sí. provincias hacen política. No cobraron por blanquear, o sea, que ahí hubieras tenido una salida. Bueno, yo cobro por una tasa por blanquear y la coparticipo. Tampoco se hizo eso. Ahora quieren largar otro blanqueo que también atenta contra los recursos de las provincias. Y en el medio dejaron de transferir ATNs, que son recursos que establece el régimen de coparticipación, ¿Qué son los que son para ATNs? atender aportes del Tesoro Nacional que se Sí. financian con los impuestos coparticipables que la Nación tiene que otorgarle a las provincias cuando hay emergencias y las provincias lo solicitan. Nosotros Ok. tenemos ya la inundación de Bahía Blanca, ahora el norte de la provincia, estamos solicitando asistencia de Nación y no mandan nada. Mm. Entonces, se están manoteando recursos que son de las provincias para mostrar que tienen superávit fiscal, pero con los fondos del régimen de coparticipación. Perfecto. Tampoco transfieren otras asistencias como el FONID, que es Bueno, eso un literalmente complemento. lo hablamos el otro día con algún representante sindical del sector docente, que literalmente dijo, eso significa el recorte de un 10% del salario docente en la Le, le Argentina, no solo en sacar, la provincia. le sacaron plata de la Claro. cuenta a los docentes, Mm. no transfiriendo el FONID. Claro. También el Fondo de Seguridad que había comprometido a Ahora, la ¿eso está provincia para la establecido por compra de ley? ¿El FONID está patrulleros. establecido por ley o no? Sí, hizo un convenio entre partes que es ley. Un convenio entre partes es ley. Ok. Un acuerdo entre Y partes si tiene sacaron estatus de eso, ley. digamos, están incumpliendo una ley. Sí, estamos judicializándolo ante la Corte Suprema. Hay varias demandas presentadas por la provincia de Buenos Aires, pero bueno, lleva tiempo Ok. y mientras tanto Y, es- se beneficia a la nación, se perjudica a la y provincia. estaba el recurso este de seguridad, me decías. Claro, también para la compra de patrulleros, para el equipamiento de la policía, para Mm. mejorar los sueldos, equipararlos a lo de la fuerza de la Policía Federal. Bueno, todas cuestiones que, de nuevo, buscan limar al gobernador, atentar contra la imagen de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y con recursos nuestros, que eso es lo peor. ¿Viste? Hacen Perfecto. política, hacen el ajuste con los jubilados, los docentes, la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires, la obra pública, pero se siguen quedando con impuestos que no coparticipan o con parte de la coparticipación. Perfecto, muy bien. Es el soviético Girard. Así, muy bien. Cristian, gracias, un Muchas abrazo. gracias, Albino. Buen Hasta día. luego, que te vaya bien. Bueno, Cristian Girard es el titular de ARBA. Hoy, ese es el dato, ¿eh? Hoy se van a reunir finalmente con el titular de ARCA para ver qué determinación toma la provincia de Buenos Aires en función de lo que ha dicho que no va a hacer.